Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniel Carvajal. El día de hoy, realizando el trabajo de componente práctico del curso de propagación y micropropagación de plántulas. Este curso se dio en dos fases: la práctica que se desarrolló en campo y una práctica que se está desarrollando de manera autónoma. Inicialmente, se plantea la propagación sexual de una especie. En este caso, dentro de la práctica desarrollada, se realizó la propagación de acelga. Esta propagación se realizó con unos materiales. En este caso se usó un cartón de huevos donde pues las mediciones de este son de 6 por 5 y dos cáscaras de huevo en las cuales de igual manera se introdujo material de suelo. El suelo que se obtuvo para esta práctica fue de jardín, un suelo enfrente de la vivienda, el cual poseía y estaba cerca para la obtención. Inicialmente, ¿qué podemos decir de la propagación sexual? La propagación sexual es una propagación que se desarrolla inicialmente desde el origen de una semilla. Para evaluar necesariamente el porcentaje de efectividad de propagación o de germinación de las semillas, pues en este caso se realizó un cálculo donde se logró evidenciar de manera objetiva la cantidad de plántulas que habían germinado en el transcurso de un periodo de 10 días y cuáles no habían germinado en ese transcurso. Lo que digamos en este caso el resultado que nos dio, teniendo en cuenta pues las facilidades que nos permitía en este caso el cartón de huevos, que se asimila un poco hacia las, las bandejas de propagación. Sin embargo pues es mucho más factible y mucho más necesario usar una bandeja de propagación. En este caso, para el experimento que se desarrolló, cuenta con unas características similares, dado que se logra individualizar la plántula y de igual manera pues posee un drenaje amplio, el cual va a permitir que la planta no tenga un estrés hídrico o una enajenación o un encharcamiento bajo pues una práctica más desarrollada en el riego del mismo. En este caso, el porcentaje de germinación nos dio dentro del transcurso de los 10 días se germinaron 22 campos, lo que quiere decir que es un 73.3% de la germinación que se está realizando en esta semilla, en este caso de acelga. De igual manera, eh, dentro de los ejercicios prácticos solicitados en este caso, la propagación sexual, se solicitó realizar un ejercicio en el que había que hacer una investigación, en este caso con el cultivo de acelga para implementarlo en unas medidas de 1 hectárea, teniendo en cuenta la probabilidad de pérdida del 12%. El 12% se atribuye a, en este caso, pérdidas en campo como insectos, pájaros, daños de la herramienta, manejos culturales erróneos, entre otros, lo que quiere decir que si tenemos un 73.3% de porcentaje de germinación y una probabilidad de pérdida del 12%, estamos trabajando en este caso con un 61.3% de efectividad del total del 100% de lo que vamos a requerir. Bajo, digamos, consulta o bajo investigación se logró determinar que para 1 hectárea, en este caso en el cultivo de acelga, se requiere una población de 86.000 plantas por hectárea, lo que digamos este cálculo nos da un punto de partida donde si yo requiero 86.000 plántulas, las cuales deben estar en funcionamiento y un desarrollo óptimo, yo, teniendo en cuenta el porcentaje de germinación y el porcentaje de probabilidad de pérdidas que debo anticipar, debo sembrar, debo propagar y germinar 140.294 plántulas, las cuales me van a servir a mí para, en este caso, el desarrollo e implementar el cultivo de acelga. De igual manera, las bandejas que nosotros estamos desarrollando, como lo es en este caso, las canastas de huevo, donde cada una cabe en 30, entonces tendríamos que hacer una división de 140.294 dividido en 30, donde nos dará el dato exacto de la cantidad de bandejas, o en este caso canastas o cajas de cartón, que se necesitan para la propagación de esta densidad. Adicionalmente, dentro de la propagación asexual, decidí realizar un ejercicio en el vivero del municipio de Rosal, bajo, pues en este caso el viverista Román Santos fue quien me atendió. Él tiene un espacio de propagación arbórea, donde pues maneja diferentes tipos de propagación, entre ellos la propagación asexual. Inicialmente se indicó por él
el viverista la parte de la propagación asexual que se manejaba de la especie Sauco. Esta especie es una especie que es utilizada muy en su mayoría, en este caso, para el desarrollo de sistemas silvopastoriles en la ganadería. Esto es un espacio del vivero donde se estaba desarrollando en este caso la práctica, donde pues él estaba haciendo la aplicación de un riego manual a algunos de los ejemplares. En este caso, para iniciar la explicación de la propagación asexual, se logra evidenciar cómo en este caso el ejemplar del sauce genera unas ramificaciones. Hay unas ramificaciones que pues van a tener unas características favorables para su propagación, las cuales pues desde ahí es el punto de partida donde se debe hacer un corte en este caso que debe ser diagonal, donde yo pueda pues evidenciar cuál es la parte que está de la base y la cual es la parte que va hacia arriba, donde pues es una sinergia para que se presente el desarrollo de la planta. Eh, en cuanto a esta propagación, requiere un protocolo, un procedimiento en el que pues inicialmente el corte, seguidamente esta se debe humedecer en un tiempo, en un periodo, pues según lo del viverista lo que nos mencionó, en un periodo de 24 horas como mínimo, y seguidamente realizar la siembra, teniendo en cuenta que pues las bolsas donde se realiza la propagación, de igual manera se individualiza cada ejemplar arbóreo para mitigar algún tipo de propagación de enfermedades. La siembra se hace de una manera ordenada, como les indicaba anteriormente. Si yo llego a hacer la siembra en este caso, el esqueje de una manera contraria a como yo lo extraje, pues lo que va a suceder es sencillo, que no va a generar algún tipo de germinación, teniendo en cuenta pues que las características de la planta van a estar al contrario de la producción o su reproducción y su óptimo desarrollo. De igual manera, para el desarrollo del ejercicio práctico, eh, en este caso se propuso el cultivo de papa de propagación asexual, donde pues la propagación asexual no depende netamente de una semilla, sino de un ejemplar que yo pueda hacer una propagación en sí misma de él mismo. Entre ellos tenemos muchos cultivos según la bibliografía, como pastos, papa, fresa, entre otros, y el ejercicio, en este caso, se desarrolló con el cultivo de papa, donde en una hectárea de especie vegetal, donde hemos trabajado, pues teniendo en cuenta que yo trabajé el sauco, pero pues para esta práctica ya de ejercicio directo, donde nos proporcionan unos datos, estoy desarrollando el ejercicio de cultivo de papa, donde tiene un 90% de aprendimiento y es necesario destinar un 10%. Estamos hablando de que un 90% es de efectividad de la germinación y un 10% es lo que yo debo guardar de lo que haya germinado para un material de resiembra. De acuerdo con lo anterior, bajo consulta e investigación se logró determinar que se requiere de 1.5 a 1.8 toneladas por hectárea de plantación de papa, de la tasa de siembra, ¿cierto? Esta cantidad me refiere a mí una cantidad de 60.000, en este caso, plantas, las cuales van a estar o se implementarán en cultivo. Por la teoría, teniendo en cuenta que se debe realizar una germinación, existe un 90% de prendimiento. Entonces, ya empezamos a hacer algunos cálculos y es necesario destinar un 10% más para el material de resiembra, lo que quiere decir que yo requiero 66.000 plantas, donde pues 60.000 para establecer mi cultivo y 6.000 de más para tener un material para resiembra. Teniendo en cuenta lo anterior, las óptimas, lo más importante para establecer que el cultivo se requiere una germinación de 73.333 plantas con la finalidad de contar con un material necesario según lo demandado en este ejercicio práctico. ¿Cómo se realiza este cálculo? Este cálculo se realiza teniendo en cuenta que el 66.000 plantas va a ser el equivalente en este caso al 90%, ¿cierto? Y de ese 90% empezamos a buscar X que va a ser el 100%, porque pues va a haber una cantidad, un porcentaje de pérdidas donde pues el valor que yo debo propagar o debo contar es de 73.333. Muchísimas gracias.